Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal con Penny. Hola. Y yo soy Mary y hoy os traigo un cómic de Batman Silencio que es muy conocido también por su nombre en inglés, Hush, y se trata de un arco narrativo de la serie regular de Batman que está formado por 12 números en los que DC Comics tiró la casa por la ventana y contrató pues a uno de los guionistas y de los dibujantes más importantes del momento, como son a Jeff Loeb para el guión y a Jim Lee para el dibujo. Estos números se publicaron entre octubre del 2002 y septiembre del 2003. La edición que tengo yo es la edición deluxe de ECC Comics y que tiene 376 páginas con un precio de 44 euros y que, como veis, pues bueno, es la edición deluxe que tiene esta portada de plástico que a veces puede molestar muchísimo porque claro, hay que sacarla y volverla a meter y encajarlo bien para que entre bien, pero que realmente hace este juego siempre con el dibujo en portada y la portada que hay después en cartones. Pero estas ediciones deluxe destacan sobre todo por la calidad de la impresión y todos los extras que llevan. Esta en concreto contiene, en un primer lugar, ya empieza con una entrevista muy larga a Jeff Loeb y Jim Lee, así como, por supuesto, el arco de Silencio en sí, estos 12 números que corresponden a la serie regular de Batman del 608 al 619. Además, hay unos dibujos a doble página al final de estos números que son realmente preciosos, que aparecen un montón de personajes. Después hay un comentario por Jim Lee de todos los números que forman parte de este arco, destacando algunas viñetas en concreto, y después pues hay los extras habituales de estas ediciones más grandes, como son páginas a lápiz de Jim Lee, algunas modificaciones introducidas en las páginas porque no le terminaban de gustar, diseño de productos de merchandising relacionados con este arco, bocetos a tinta de Jim Lee y bueno, todo lo que os podáis imaginar y que suele formar parte de estas ediciones más grandes. Este arco está también publicado en la edición de DC Pocket con 272 páginas que cuesta menos de 10 euros y por otro lado hay otra edición en tapa dura por 33 euros que tiene 320 páginas. Entiendo que la DC Pocket solamente tiene los 12 números de este arco de Silencio y que la otra edición de tapa dura tiene los extras más habituales y no todos los otros que tiene esta edición, porque al fin y al cabo hay una diferencia de paginado importante. Se trata de uno de los arcos más icónicos dentro de la serie de Batman y que, a pesar de formar parte de la serie regular, tiene una historia muy cerrada y podría ser perfectamente una miniserie que entrase dentro de la continuidad, sirviendo además como una muy buena introducción al universo de Batman porque aparecen todos los elementos importantes que configuran a este personaje, así como se hace un repaso de los momentos más importantes de su historia y sobre todo de las pérdidas más grandes que ha sufrido a lo largo de los años y cómo todo esto pesa en él. Además, Jeff Loeb aprovecha, como muchas veces hace, para pasear una parte muy importante de la galería de villanos y del entorno de Batman a lo largo de este arco, aunque lo cierto es que lo hace normalmente de una forma muy orgánica y además en este arco es cuando empieza su romance con Catwoman, a quien le revelará su identidad y cuya historia pues se va a seguir en los números y años posteriores. No todo es perfecto porque realmente el guión tiene algunas carencias, pero realmente una de las cosas más importantes de este cómic es el fantástico dibujo de Jim Lee. En cuanto al guión de Jeff Loeb, la verdad es que es una historia súper típica del personaje y del propio guionista, que tiene muchos paralelismos de hecho con el largo Halloween, en el sentido de que aprovecha para sacar toda esta galería de villanos más destacados de Batman, que intervienen de una forma u otra en esta investigación principal que Batman está llevando a cabo, en la que tiene que descubrir quién realmente está detrás de toda la trama criminal que destapa en el primer capítulo. Aunque la verdad es que quién es el malo de todo esto y quién está detrás de todo me parece absolutamente previsible, o sea, yo lo he visto desde el primer momento, no sé si es por haber leído bastantes cómics, no solamente de Batman, sino de Jeff Loeb, pero lo que más destaca no es tanto esta trama, que muchas veces es tramposa, sino el tratamiento del personaje de Batman, tanto como Bruce Wayne como Batman, porque el nuevo villano, este Silencio, no se va a limitar a cometer crímenes, sino que va a provocarle daños físicos muy graves a Batman y además a desestabilizarlo psicológicamente, trayendo los fantasmas del pasado y lo que para él han sido sus peores fallos, especialmente la muerte de Jason Todd, del segundo Robin, así como el ataque a Bárbara por el Joker que la dejó en silla de ruedas.
Esto hará que en ciertos momentos, por un lado, Batman esté descontrolado y quiera saber lo que está pasando, y por otro lado, que elija mostrarse vulnerable con Catwoman y confiar en ella con su identidad para poder trabajar juntos y poder tener la confianza necesaria para desarrollar una relación. Como ya os he avanzado, pues tiene carencias importantes en esta trama detectivesca que, como digo, es muy previsible y que además es incluso tramposa, y que esto realmente puede generar desorientación e incomprensión por parte del lector de lo que está pasando o lo que acaba de descubrir, porque realmente Jeff Loeb lo hace como si fuese, lo hizo un mago y lo lleva por donde lo quiere llevar para llegar a la conclusión que él quiere. Y aunque es cierto que algunos giros pueden sorprender, en general lo importante es este trabajo de tortura psicológica ejercida sobre el personaje de Batman para desestabilizarlo y acabar así con él. Con muy buenos momentos que se han convertido pues en históricos dentro del cómic, y además siendo también para mí muy apreciables las referencias que se hacen a los grandes momentos de Batman que se van produciendo en los diferentes números, como La broma asesina, Una muerte en la familia o bien el propio Largo Halloween de Jeff Loeb. Además, lo que sí creo es que la aparición de todos estos villanos se hace normalmente de forma muy orgánica, por lo que no parece que estén metidos allí a presión y están muy bien utilizados y tienen un sentido dentro de la propia trama principal. Aunque es cierto que tampoco siempre está todo bien explicado, pero no se limitan tampoco a pasearse por allí provocando el caos, como sucede en el Largo Halloween, aunque en el Largo Halloween tiene un sentido para ello. E incluso hay una aparición de Superman, de Metropolis y del Daily Planet que aportan un buen toque a la historia. En cuanto a la narrativa gráfica, la verdad es que es muy fluida, destacando además el uso en general de viñetas muy grandes para el lucimiento de Jim Lee, y que sin duda hay un uso más alto de lo habitual de las splash pages con enfrentamientos icónicos y en las que Jim Lee aún se luce más y que realmente son todo pósters que te puedes colgar en la habitación. Y es que el dibujo de Jim Lee es un dibujo espléndido, y aunque su diseño de personajes se mantiene muy cercano al canon clásico de los personajes, tanto en su aspecto físico como del uniforme, consigue que el diseño de todos ellos sea simplemente, personalmente creo, espectacular y bonito y a la vez moderno, traído a la actualidad, destacándose el dibujo además visualmente por los diferentes estilos plásticos de las viñetas según el momento temporal al que pertenezcan, ya que tanto el dibujo como el color de aquellas viñetas, aquellos pasajes que pertenecen al presente, a la investigación que se está llevando a cabo en el estilo más puro cómic, pero todas aquellas que forman parte de flashbacks, de alusiones al pasado, tienen un dibujo y un coloreado muy diferente, porque se utilizan aguadas e incluso dibujos inacabados, y se utilizan otros colores precisamente para destacar la intensidad dramática de lo que se está recordando. En cualquiera de los dos casos, tanto de este pasado como de este presente, es un dibujo muy detallado y limpio que destaca a la perfección los atributos físicos de cada personaje, para mí destacando sin lugar a dudas, como ya me ha sucedido otras veces, en el dibujo de Catwoman y también en el de Hiedra Venenosa, que se mantienen siempre muy bellas, pero a la vez letales y sensuales en todos sus movimientos, así como el dibujo clásico tanto de Batman como de Superman, así como en sus identidades civiles, que la verdad es un dibujo que, habiendo ciertas diferencias, me recuerda también muchísimo al cómic de Superman Las Cuatro Estaciones, que precisamente está también guionizado por Jeff Loeb, porque era un dibujo que conseguía representar a la vez la forma clásica de los cómics de Superman, pero trayéndolos a la actualidad. Es un dibujo que además destaca muchísimo en las escenas entre Batman y Catwoman, especialmente en las románticas, y que se han convertido realmente en icónicas, siendo una de ellas precisamente la de su primer beso, que es la que aparece aquí en la portada. En cuanto a la tinta de Scott Williams, es un trabajo impecable porque el entintado más brillante es aquel que precisamente no destaca ni sobre el dibujo ni sobre el color, porque en todo momento respeta tanto el trabajo del dibujante como es también la base perfecta para el color posterior, sin abusar de las manchas de negro que únicamente se utilizan cuando verdaderamente son necesarias para los contrastes o la poca iluminación. Y finalmente, respecto al color de Alex Sinclair, la verdad es que hace también un trabajo muy bueno manteniendo un coloreado tradicional para el presente de la historia, ciñéndose pocas veces a una paleta en concreto, ya que la va cambiando según los personajes que aparezcan, e intensificando los colores según lo que se está narrando para destacar un elemento en concreto
y sobre todo los colores identificativos de los personajes que aparecen. Por ejemplo, siempre que aparece Hiedra Venenosa, destaca muchísimo el verde brillante de su cuerpo y el rojo de los labios. Pero este color destaca especialmente en las escenas del pasado porque realmente están muy bien hechas, con colores muy diferenciados, basados en aguadas, siendo más monocromos e indefinidos según la intensidad dramática del momento, pero utilizando colores muy brillantes, manteniendo esta aguada para momentos en concreto, como por ejemplo el momento en el que recuerda a Bárbara Gordon como Batgirl por primera vez. Y ya entrando en la reseña, la historia empieza como muchas otras de Batman, con además el MacGuffin más clásico de las historias, como es una maleta llena de dinero, y que llevará a Batman a una investigación cada vez más compleja que desde muy pronto le hará llegar a la conclusión de que alguien se esconde detrás de todo lo que está pasando. Una persona muy inteligente que conoce muchos detalles sobre los personajes implicados, no solamente de los villanos, sino también del propio Batman, cosa que le permite manipular como quiere a todos los personajes que aparecen. De este modo, la historia empieza con Batman rescatando a un chico de una de las familias más ricas de Gotham City que ha sido secuestrado por Killer Croc, y aunque consigue rescatar al niño después de una ardua batalla con Killer Croc, no consigue salvar el maletín con 10 millones de dólares porque durante la pelea aparece Catwoman y roba el maletín. Batman la persigue para intentar recuperarlo, lanzando diferentes cables por Gotham City para irla persiguiendo, pero en uno de estos balanceos alguien corta uno de estos cables y cae al vacío desde una altura muy importante, por lo que, aunque intenta frenar la caída como puede, cuando llega al suelo sufre una grave fractura craneal que lo lleva al borde de la muerte. Aunque Catwoman en un momento dado para en su huida sorprendida porque Batman no la está persiguiendo, sigue su camino para llevarle el maletín a Hiedra Venenosa, que parece estar controlándola con sus poderes. Y un poquito más adelante vamos a ver cómo Hiedra Venenosa a su vez le entrega el maletín a otra persona que va a ser este personaje misterioso de Silencio. Por suerte, Batman es rescatado de las runas y de un conjunto de maleantes que ya se estaba acercando demasiado a él por la cazadora, que, coordinándose conjuntamente con el oráculo, consigue meterlo dentro de uno de sus Batmobiles y enviarlo junto a Alfred a la Batcueva. Aunque Alfred hace todo lo que puede con sus conocimientos médicos para curarle todas las heridas, lo cierto es que no tiene el conocimiento suficiente para tratar la fractura craneal que sufre. Y mientras Bruce está semi-inconsciente, mueve el dedo en código Morse para deletrear el nombre de Thomas Elliot, un amigo suyo de la infancia que es uno de los mejores neurocirujanos del país. Como va a ser operado como Bruce Wayne para justificar sus graves heridas, Alfred y Dick Grayson como Nightwing simulan un superaccidente en un coche deportivo de Bruce, precisamente en un acto típico de Playboy millonario, por lo que la operación en el hospital de Gotham City es seguida por todos los medios y durante la operación, que tiene éxito por supuesto, Bruce sueña con su infancia y su tiempo pasado con Thomas Elliot jugando a juegos de estrategia militar que siempre perdía por la capacidad de Elliot de pensar analíticamente y meterse en la cabeza de su contrincante. La operación termina con éxito y poco después de salir del hospital, en lugar de reposar, pues ya está en activo para investigar todo lo que ha pasado, porque es muy raro que le corten un cable, empezando por visitar a Killer Croc en Arkham, sorprendiéndose cuando intenta interrogarlo de que parece que su parte animal lo está dominando cada vez más, motivo por el que no consigue sacarle demasiada información. Y por si fuera poco, encima, Killer Croc consigue fugarse aprovechando el momento, por lo que Amanda Waller, que aparece por ahí, le da hasta la medianoche antes de que intervengan ellos. Esa misma noche, mientras Bruce está trabajando en la Batcueva, el Dr. Elliot visita la mansión de los Wayne precisamente para ver cómo está, pero Alfred le dice que no está, porque está en la Batcueva, y al verlo recuerda inmediatamente la terrible noche en la que los padres de Elliot tuvieron un accidente de coche brutal y que el padre de Bruce no pudo salvar a su padre y solamente pudo salvar a su madre, por lo que Bruce rompió su promesa de que su padre salvaría a sus padres. Mientras, Batman investiga las calles de Gotham para poder encontrar a Killer Croc, cuando una de sus ruedas estalla por un disparo, cosa que tampoco tendría que suceder nunca porque están hiperblindadas. Y por su lado, Killer Croc acaba encontrando a Hiedra Venenosa y le reclama el dinero.
Batman llega precisamente cuando estos dos se están enfrentando, pero no puede investigar más el hilo de que Killer Croc quiere el dinero precisamente para mejorar su condición física porque está perdiendo su personalidad, dado que aparecen los agentes de Amanda Waller y se lo llevan. Mientras todos estos acontecimientos están siendo observados por esta figura con gabardina que identificamos con el misterioso silencio. Tras hablar con Catwoman, esta le explica que ha sido manipulada y que es algo que no le gusta nada y que se siente violada, por lo que se va a ir a Metrópolis a buscar a Hiedra Venenosa, pero no sin antes despedirse de Batman con un beso. Esta escena. Cuando llega a Metrópolis como Bruce visita el Daily Planet bajo su condición de inversor del periódico para poder hablar con Clark, pero únicamente se encuentra a Lois, que intenta flirtear con él para sacarle información. Al no conseguir la ayuda de Clark como Superman, acude él solo como Batman al LexCorp para hablar con Talia sobre un extraño químico que están desarrollando junto con Lamont Chemicals. Pero antes de que pueda seguir investigando este hilo, recibe un aviso de Catwoman de que está acercándose a la guarida de Hiedra Venenosa, haciendo ver que sigue bajo su influencia. Pero esto es detectado enseguida por Hiedra Venenosa, pero Batman llega a tiempo para poder salvar a Catwoman y en este momento, y ante su inmensa sorpresa, acude en la ayuda de Hiedra Venenosa el propio Superman, que está bajo su influencia y que por lo tanto se va a enfrentar a ellos. De este modo, a lo largo de los números va a seguir la investigación de Batman con más giros e intervenciones de personajes importantes, tanto de villanos como de el círculo de Batman, que lo irán desestabilizando poco a poco con sus recuerdos de la infancia y las muertes de los seres queridos que ha sufrido, obsesionando especialmente con la pérdida de Jason Todd y el disparo a Bárbara. Esto, sumado a la aparición de personajes que creía desaparecidos o muertos, lo desorientarán aún más sobre lo que realmente está pasando. Y antes de cerrar, os voy a enseñar, como siempre, algunas páginas. Aquí podéis ver la persecución a Catwoman y cómo se corta el cable, este primer flashback a su infancia, una de sus luchas con Killer Croc, este primer beso con Catwoman, el enfrentamiento de Hiedra Venenosa con Catwoman para que veáis el uso del color, y una de mis viñetas favoritas aquí abajo en la que aparece Bárbara como Batgirl. Y bueno, eso es todo, espero que os haya gustado. Si es así, dadle al like, dejad comentarios que ya sabéis que siempre los contesto. Si no estáis suscritos, suscribíos y sobre todo, dadle a la campanilla para que YouTube os pueda avisar cuando cuelgo nuevos vídeos, que lo siguiente dentro del ámbito de los cómics va a ser el volumen 3 del Thor guionizado por Jason Aaron, La diosa del trueno, y el manga de la espada del inmortal de Hiroaki Samura. Y en el ámbito de los libros, Los asesinos de la luna, de David Grant, y Parentesco, de Octavia E. Butler. Nos vemos en el siguiente vídeo.